Mientras se conecta el doctor Jalil, que ahí lo veo, les voy contando que esta es la charla de cierre del módulo de Derecho Civil. Después venimos, el próximo es el... Acá está. Un lindo módulo para el que viene. ¿Cómo está, Julián? ¿Se escucha? Porque veo que... ¿Qué tal, Matías? Sí, te recibimos. ¿Cómo estás, Julián? Me gustó mucho el recibimiento con esa música que tanto me gusta. Solamente en honor a vos. Bueno, le comentamos a la gente que mientras que se va conectando, le estaba comentando que esta es la última charla, la charla de cierre del módulo de Derecho Civil, con el doctor Julián Emil Jalil. El doctor Julián Jalil es doctor en Derecho por la UCES, es ex juez civil y comercial de la ciudad de Comodoro Rivadavia, actual juez de la Cámara de Apelaciones de aquí de Puerto Madryn. Es autor de varios, por no decir muchísimos libros de responsabilidad civil. Actualmente salió, ahora, hace poquito, salió uno de Hammurabi, una obra conjunta con dirección del doctor Jalil sobre la responsabilidad civil en época del COVID. Muy recomendable, lo estuve chusmeando y aborda muchos temas desde la faz práctica, está la verdad bastante interesante. Conferencista internacional y ahora también local y virtual. ¿Cómo estás? Bueno, darte la bienvenida. Bueno, hola, Matías. Bueno, nuevamente un gusto estar acá con vos. Quiero felicitarte a vos y a Patricio por estos eventos que vienen realizando. Yo lo he estado siguiendo. La verdad que es una contribución muy importante para nuestra región. Estar permanentemente, como lo están ustedes, creando nuevos eventos así académicos y que siempre, bueno, aportan cosas sobre ideas, planteos y actualidad en los temas de derecho que, bueno, que tanto nos convocan. Pero además quería felicitarlos por este curso en especial, por el altísimo nivel de profesores, exceptuándome a mí, que lo integraron. Quiero decir que el profesor Vázquez Ferreira, el profesor Santarelli son juristas de primerísimo nivel nacional, y por supuesto el profesor Frusteni, que es colega, juez de la Cámara de Esquel, también realmente un altísimo nivel en este curso, y lo felicito por lo que viene haciendo y especialmente por el curso que han armado. Y bueno, normalmente muchas veces se deja la última conferencia, que es la mejor, para el final, pero este no es el caso. Esta es la última conferencia, nada más, no es la mejor. Las mejores fueron las anteriores. Siempre hay que buscar lo bueno para cerrar. Bueno, te agradezco. Bueno, Juli, te hemos convocado, hablamos de hablar sobre responsabilidad civil por el hecho de terceros. ¿Querés comenzar hablando vos, dando un pantallazo general y después, bueno, si hay alguna pregunta te la vamos haciendo? Sí, por supuesto, la idea sería que mientras voy hablando, que planteemos alguna cuestión, lo que a vos te interese, lo que le interese a cualquiera de quienes estén escuchando. Así que, bueno, brevemente, porque, bueno, claro, últimamente hemos estado estudiando muchos temas vinculados con el COVID-19 y la responsabilidad civil, y mis últimas charlas estuvieron vinculadas con eso, pero incluso como dijiste vos, con Patricio Cosentino, que también participó, sacamos un libro recientemente sobre ese tema. Y bueno, la idea era un poco variar la temática para que, bueno, podamos tocar otros campos de la responsabilidad que bueno, tienen mucha actualidad también, porque, bueno, son temas que se presentan día a día. Lo que tiene justamente la responsabilidad civil es que son daños o supuestos particulares de daños que se nos presentan en la vida cotidiana. Yo una vez recuerdo, y ahí vas a coincidir conmigo, porque vos sos especialista en laboral, que un profesor en la facultad me dijo, mirá, pues yo le dije, yo quiero ser abogado penalista cuando me reciba. Me dijo, mirá, vos tenés que estudiar bien procesal, laboral y responsabilidad civil.
porque vos cuando te recibas no vas a trabajar de lo que quieras, vas a trabajar de lo primero que se te venga a tu estudio. Y lo primero que se te va a venir a tu estudio va a ser tema vinculado con el derecho procesal, con la responsabilidad civil y con el derecho laboral. Entonces, bueno, siempre los temas de responsabilidad civil están un poco ahí en el quehacer, el día a día de los problemas o los conflictos de la gente. Hoy vamos a tocar un tema específico, ¿o no? Sí, sí. Hoy vamos a tocar un tema específico que tiene que ver con la responsabilidad por el hecho del otro, que es lo que habíamos convenido con ustedes. Y bueno, para decir en qué consiste la responsabilidad por el hecho del otro, primero tenemos que arrancar diciendo qué es la responsabilidad propia o la responsabilidad personal. La responsabilidad la podemos dividir en la responsabilidad que es la personal o la directa y la responsabilidad indirecta, que sería la del hecho del otro. Brevemente, algunas consideraciones con relación a la responsabilidad directa. La responsabilidad directa está, reconocida en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1749, que dice, dicho artículo, que es responsable directo quien incumple una obligación o ocasiona un daño injustificado por acción o omisión. Ese es el responsable directo de la responsabilidad. Bien, para que sea responsable y se le puede imputar responsabilidad, un poco como surge el derecho penal, y esto es un tema que me parece importante de aclarar en civil, tiene que ser un hecho voluntario. Y en nuestro sistema jurídico, conforme al artículo 261, son hechos involuntarios en contraposición a lo que son los hechos voluntarios, aquellos que son ejecutados por las personas que, entre otras cosas, carecen Julián, de discernimiento. espera porque se está cortando la transmisión. Se cortó justo cuando empezaste a hablar del artículo 261. 261. Bien, no, decía que lo primero que tenemos que ver es que se trate de un hecho voluntario. ¿Qué quiere decir que sea voluntario? Que tenga discernimiento, intención y libertad. Y en lo que a nosotros nos interesa, tenemos que analizar cuándo un acto tiene discernimiento. Decía Augusto Teixeira Freitas que la facultad de conocer en general es lo que yo entiendo por discernimiento. La facultad de conocer en especial es lo que yo entiendo por intención. La intención es la facultad de conocer en especial y el discernimiento es la facultad de conocer en general. ¿Y quiénes son los que carecen de la facultad de conocer en general? Bueno, las personas que están privadas de la razón o las personas menores de edad. Y acá es importante porque lo vamos a ir viendo. Las personas menores de edad, ¿qué personas menores de edad? Bueno, para los hechos ilícitos, las personas menores de 10 años carecen de discernimiento. Y para los hechos lícitos, las personas menores de 13 años. ¿Sí? Entonces, cuando es un acto voluntario atribuible a una responsabilidad directa a una persona menor de edad, tenemos que ver si es un hecho lícito y es un contrato, por ejemplo. En ese caso tenemos que ver si es mayor o menor de 13 años. Y si es uno, para ver si le podemos atribuir, tenemos que ver si la persona es menor de 10 años. Es bastante, porque a veces muchas veces se recurre a esa concepción clásica del derecho penal y dice, bueno, ¿tiene mayor de 16? Es mayor de 16. Son cosas que tienen que ver con el derecho civil. Tenemos una disposición propia y específica con la edad y con la edad de los menores. Bien, ¿cuál es la consecuencia de un acto o un hecho involuntario? Seguimos hablando de la respuesta. Aristóteles decía que los hechos voluntarios son dignos de alabanza y los hechos involuntarios son... Entonces, el Código Civil, que ya es derogado, el artículo 900 del Código derogado, decía que los hechos involuntarios, siguiendo esta idea de Aristóteles, los hechos involuntarios no generan responsabilidad para su autor. Es decir, una persona menor de edad, una persona carente de discernimiento, no tiene responsabilidad. El Código Civil y Comercial mantiene esta idea, pero agrega algo muy importante, mira Matías. El Código agrega en el artículo 1750, que en los casos donde hay un hecho sin discernimiento, su autor, por razones de equidad, él no responde. Responde no por el ordenamiento de la atribución de responsabilidad civil, pero sí por razones de equidad. Y acá, una vez... Sí. Fíjate si podés deshabilitar Wi-Fi, porque se te escucha muy cortado.
Y la verdad que no queremos perder nada de lo que estás diciendo porque es todo aprovechable para la gente que está participando. A ver si ahora sí mejora un poco. Ya te fuiste directamente. Acá los técnicos especialistas en informática nos recomiendan que reconectemos. Vamos a hacer una cosa, Julián. Salimos y volvemos a entrar. ¿Te parece? Dale. Cortamos y volvemos a entrar. Bueno, a ver si ahora podemos reconectar bien. Bueno, a ver ¿Se si... escucha muy mal? Ahí se te ve ¿Se escucha mejor. muy mal? ¿Sí? Ahora te escucho bien. Vamos a esperar Eh, 2 segundos para que reconecte la gente, ¿te parece? Y retomamos. yo a vos te escucho muy bien. O sea, ustedes no me escuchaban, se cortaba la transmisión. Se cortaba y se ve medio borroso. Por eso te pedía que sacaras el Wi-Fi. Yo cuando saqué Wi-Fi, digamos, directamente no pude entrar. Se cortó. Bueno, Sí. bueno, dale. ¿Ahora se ve mejor? Sí, se ve mejor. Por lo menos por ahora no se está cortando. Bueno, decía que en el caso de que se trate de un hecho involuntario, la consecuencia es que no genera para su autor responsabilidad, pero no genera responsabilidad desde el punto de vista de las normas generales de la responsabilidad. Pero el Código Nuevo, el Código Civil y Comercial, el artículo 1750, incorpora la idea de la equidad. Se responde en esos casos también por equidad. Y acá te voy a contar algo, Matías. Cuando yo era chico, estaba estudiando facultad, que por ahí estábamos coincidiendo, porque somos generacionales, estaba el primer año de Derecho y un profesor empezó a explicar la fuente del derecho a la equidad. Entonces, a mí no me había quedado claro bien qué era la equidad y yo fui a consultarlo a mi padre, que era juez en aquel entonces, y le pregunté, le dije, mira, papá, necesito que me cuentes qué es la equidad. Y me dijo, yo no te voy a contar qué es la equidad conceptualmente. Yo te voy a mostrar lo que es la equidad demostrar conceptualmente que es la equidad. Y me dijo, la equidad se simboliza, igual que la justicia, con una espada de la balanza en la mano izquierda. La diferencia de la justicia, el símbolo de la justicia no tiene la venda en los ojos. Y cuando un juez falla en equidad, cuando se trata de una persona que es inimputable, lo hace de esta perspectiva, porque a diferencia de cuando falla en otro supuesto, lo hace sin la venda particular de la persona que está siendo juzgada. Por ejemplo, si una persona de 8 años, es desde el punto de vista civil inimputable, causa un daño, pero genera un perjuicio muy grave para otra persona que es un pobre comerciante, y esa persona menor de edad tiene determinados bienes porque lo pudo haber heredado, el juez puede decir, basado en equidad, no le puedo imputar la responsabilidad porque usted es inimputable, pero basado en equidad, hacer que usted responda desde el artículo 1750, justamente bajo este principio del y que le dé tanto dinero o tanta compensación a esta otra persona.
eso lo quería agregar porque me pareció un dato bastante importante, porque siempre lo he mencionado cuando trato este tema de la equidad. Bien, cuando hablamos de la responsabilidad directa, los daños pueden ser plurales, y si los daños son plurales, pueden ser a través de obligaciones concurrentes o solidarias, según si derivan de la misma causa, en este caso será solidaria, y si no concurrente. ¿Por qué lo menciono? Porque ahora cuando veamos responsabilidad indirecta, que es el tema que vamos a o responsabilidad por el hecho del otro, justamente estas cuestiones, la solidaridad y la concurrencia, son muy importantes. Bien, responsabilidad por el hecho de... Primero, lo primero que tenemos que decir es que es una excepción, porque el principio es el anterior, el que hemos dicho, la responsabilidad directa, la persona que responde por el incumplimiento de la obligación o por el daño que causa. Claro, en general, lo que ha ocurrido en estos casos fue un desplazamiento de la idea de culpa, porque antes de la sanción del Código Civil y Comercial, casi todos los supuestos de responsabilidad por el hecho de tercero se basaban en la idea de culpa. Por ejemplo, los padres respondían por los daños de sus hijos por incumplimiento de la culpa in vigilandum. Las autoridades educativas respondían por los daños causados por los alumnos por la culpa in educandum o por el deber de vigilancia, etcétera, etcétera. Actualmente hubo toda una transformación con estos conceptos, y el Código Civil y Comercial lo que incorpora es directamente una responsabilidad de tinte objetivo. Ustedes saben que la responsabilidad objetiva, lo que caracteriza la responsabilidad objetiva es que no se requiere para imputar responsabilidad ningún tipo de factor de atribución. La culpa es irrelevante. No hay que atribuir culpa. Hay que justamente imputar la responsabilidad, hace una relación de causalidad y se invierte la carga probatoria, y la otra parte tiene que decir o invocar alguna causal de exhibición. Bueno, ¿cuáles son los casos que brevemente vamos a mencionar de responsabilidad por el hecho del tercero? Uno es la responsabilidad principal por el hecho del dependiente. El código establece que el principal, es decir, la persona que se sirve de otra persona en determinados actos, debe responder por los daños que cause ese dependiente. Siempre y cuando, obviamente, esté dentro de las funciones encomendadas o en ocasión de las mismas, ¿no? Digamos, no en cualquier... Bien. Es una responsabilidad indirecta o refleja, es objetiva, como habíamos dicho antes, porque se funda en el deber de garantía, no en el deber de cuidado, de vigilancia, no. Es en el deber de garantía, entonces es objetiva, y es una responsabilidad concurrente. ¿Por qué decimos concurrente? Porque si yo me sirvo de una persona para hacer determinados actos, ya sean laborales, ya sean alguna encomienda como un mandato, etcétera, etcétera, y esa persona causa un daño con relación a terceros, no es que solamente yo voy a responder, esa persona también va a responder, pero esa persona va a responder por la responsabilidad directa, yo voy a responder por la responsabilidad indirecta. Bien. ¿Qué casos se encuentran comprendidos? Dos supuestos admite el código: las personas que se encuentren bajo dependencia y las personas de las cuales se sirve el principal para el cumplimiento de las obligaciones. Suponete, en la dependencia es claro, una persona que trabaja para otra. Pero el segundo caso sería, por ejemplo, si yo le encomiendo a una persona que me vaya a buscar una cosa a otra ciudad, y en ese interín causa un daño. La persona estaba haciendo un acto en favor mío y por una obligación impuesta. Y acá hay una cuestión básica, porque hablamos de dependencia, y, bueno, vuelvo a saber bien, Matías, en materia laboral la dependencia tiene toda una connotación. Cuando alguien es dependiente, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver con determinadas características, subordinaciones, técnicas, jurídicas, económicas, ¿no? Sí, sí. No te quiero cortar, pues. Acá, no, está bien. Sí, yo también tengo miedo que se corte. Acá la subordinación no es de esa característica. Recordemos cuál es la diferencia. En el ámbito laboral, la subordinación o la dependencia es relevante para determinar el vínculo laboral entre las partes. Es decir, si vos estás en relación de dependencia con un trabajador, es decir, empleador y trabajador, si están en la misma relación de dependencia, es decir, si los une un contrato. En este caso, lo que estamos viendo para ver si analizamos o no la posibilidad de la dependencia es si la persona que trabaja para un principal ha causado
daño a un tercero. Vamos de vuelta. Y acá también se tiene que analizar la dependencia, pero como se nos cortó de vuelta. escucha, Veníamos bien. Veníamos bien y se cortó de vuelta. Veníamos bien y se cortó de vuelta. escucha, Ahí sí, dale. Meta. la dependencia aquí es distinta al ámbito laboral, porque aquí no se requiere una subordinación económica, jurídica, técnica, basta con que exista alguien que dé órdenes sobre otra persona para que se considere que está en dependencia. Es decir, es mucho más, amplia la interpretación del concepto de dependencia. Bien, entonces, se dan dos casos. El caso en el ámbito obligacional, que es cuando ha habido una obligación comprometida, es decir, yo me comprometí a una persona a realizar tal o cual tarea en favor de esa persona y en ese interín causa un daño, obligo al principal para reparar ese daño, porque justamente el principal responde de manera refleja por el hecho del otro, y el otro supuesto sería cuando en interés del principal y en una gestión determinada yo, trabajando para esa persona, causa un daño y en ese caso obviamente responderé, en este caso si soy el causante del daño, de manera directa, y el principal responderá por el hecho del otro, que sería de manera refleja o indirecta. Claro. Bien, supuesto de exhibición de la responsabilidad. ¿Cómo se exime la responsabilidad? Como es una responsabilidad objetiva, se eximen justamente con las causales de exhibición de la responsabilidad objetiva, que son el hecho de la víctima, el hecho de un tercero y el caso fortuito. Artículos 1729, 1730 y 1731 del Código Civil y Comercial. La obligación de que une ambas partes en realidad, con relación a la víctima es concurrente, porque deriva, como dijimos al principio, de causas distintas. Uno responde por el hecho propio y el otro responde por el deber de garantía por el hecho del tercero. Entonces, se trata de obligaciones concurrentes. Bien, otro caso, dijimos que íbamos a analizar tres brevemente. El otro caso es la responsabilidad de los padres por los daños causados por los hijos menores de edad. Bueno, el artículo 1754 regula este tipo de responsabilidad. Dice que los padres responden solidariamente por los daños que causen los hijos que se encuentren habitando con ellos y bajo su responsabilidad parental. Bueno, acá lo que tenemos que decir primero es que el concepto de habitar con los padres es un concepto amplio. No quiere decir que estrictamente esté habitando con uno y cause el daño y solamente se va a responder. Quiere decir que es un concepto amplio. Recordemos que la responsabilidad parental, conforme al artículo 641, sí, modificó, se amplió. Claro, exacto. Se crea una presunción de conformidad de las autorizaciones de un progenitor hacia a la persona menor de edad. Es una presunción que admite prueba en contrario, pero en principio cualquier supuesto en los cuales esté autorizado una persona menor de edad por uno de los padres se entiende que tiene la conformidad del otro, salvo los casos específicamente regulados o la oposición expresa del otro. Entonces, en principio, la responsabilidad es de ambos padres. Además, el código expresamente dice que es solidaria. Por el otro lado, la pregunta es, ¿el hijo no responde? La persona menor de edad no responde. Cuando hablamos de la responsabilidad de los padres, por ejemplo, un chico va y rompe una vidriera. El comerciante demanda al padre solamente, ¿puede mandar a la persona menor de edad, al chico? No. Bueno, claro que sí. Porque, como dijimos inicialmente, conforme al artículo 261, a partir de los 10 años, las personas menores de edad tienen discernimiento para los actos ilícitos, con lo cual puede responder concurrentemente con el padre. Y vos me decís, pero un chico de 10 años, de 11 años, de 13 años, ¿qué bien puede tener? Y lo puede haber heredado, por ejemplo. ¿O no? Se lo puede haber donado a alguno de los padres. Por el fruto de su trabajo, seguro que no fue, pero puede haber otra variable por la cual adquiera, un patrimonio. Y bueno, la pregunta justamente era, ¿desde qué edad? Bueno, desde los 10 años, como dijimos antes. Pero acá hay otra cuestión más. Si es menor de 10 años, ¿no responde nunca? Y acá está la respuesta en lo que veníamos diciendo al principio. Los jueces, conforme al Código Civil y Comercial, que es una innovación, y conforme al artículo 1750, pueden, basados en
imponer indemnizaciones a personas que carecen, que ejecutan actos involuntarios. Por ejemplo, una persona menor de edad de 10 años, conforme al artículo 261. Entonces, hasta en esos casos podría ser demandado una persona menor de edad sin causar daño y tuviera menos de 10 años. Ahí nos pregunta qué pasa con las personas con capacidad restringida. Bien. Bueno, en esos casos, obviamente, ahí se trata de un caso de hecho involuntario, similar al caso que habíamos mencionado anteriormente, y los jueces solo pueden basar la imposición de responsabilidad basados en equidad. No importa la edad que tenga la persona menor de edad. Pero ahí pueden recurrir a la equidad si quieren admitir el resarcimiento. No lo podrán hacer por la imputación directa. Pero recordemos que en esos casos, y conforme el sistema de apoyo, podría responder quienes tengan su caso, digamos, la tutela o el cuidado de la persona que está con capacidad restringida. Bien. El artículo 1755, que es el que sigue, establece que los padres responden de manera objetiva. Y eso es un poco lo que habíamos hablado al principio, Matías. Que el código civil, el derogado, establecía la culpa vigilando. Pero ahora se modificó y nosotros tenemos en materia de responsabilidad de los padres por los daños causados por las personas menores de edad un régimen objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que los padres no se vienen diciendo, mire, yo lo cuidé, yo traté de que no lo haga y lo hizo, yo lo eduqué bien, porque también otro fundamento era la culpa in educandum, que era la culpa basada en que el padre no había ejercido la educación correspondiente para que la persona no causara ese daño. Bueno, todas esas doctrinas que estaban en el Código del Autor son superadas. Mi abuela decía, vos no sos mal educado, sos mal aprendido. A mí me decían lo mismo, Matías, vos podés creer, a mí me decían lo mismo. Es verdad, me lo decía mi viejo eso, no sé, cuando se enojaban, decía, vos sos mal aprendido, no sos mal educado. Pero ellos habían hecho todo bien, nosotros hacíamos la cosa mal. Bueno, pero sí, era así. Bueno, ahora no podían decir eso porque ya la imputación es objetiva. No se reprocha falta de educación o la falta de vigilancia, se reprocha objetivamente, se imputa objetivamente la responsabilidad. Bueno, ¿cuándo cesa la responsabilidad de los padres? La responsabilidad parental. Creo que los oyentes entienden que estamos hablando de la responsabilidad de los padres porque también han supuesto el hecho por el otro, ¿no? Sí. Igual que la responsabilidad principal por el dependiente. Entonces, sí. Estos casos tienen supuestos específicos en los cuales, ante el cese de la responsabilidad parental, cesa la responsabilidad civil. Y es el primer caso. El cese de la responsabilidad parental hace justamente que se extinga la posibilidad de demandar a los padres. ¿Cuándo cesa? Y, por ejemplo, en caso de emancipación o en caso de mayoría de edad. Claro. Cuando se suspende a los genitores en el ejercicio de la responsabilidad parental por causas no imputables, por ejemplo. Sí, también. Y también en casos en los que se coloca a la persona o al hijo, mejor dicho, bajo la vigilancia de otra persona. ¿Cuál sería el caso? Los establecimientos educativos, que sería el tercer supuesto que ahora vamos a tratar. Bien, ¿en qué caso no cesa la responsabilidad? Cuando hay delegación. Ustedes saben que, conforme al artículo 643, se puede delegar en un pariente basado en el interés superior del niño y en razones suficientemente justificadas, se puede delegar el ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? A un pariente. En esos casos, aun cuando la persona menor de edad esté bajo el cuidado o el ejercicio de la responsabilidad parental de un pariente, no cesa la responsabilidad de los padres. Lo dice expresamente el Código. Bien, ¿qué pasa con la atenuación o exclusión de la responsabilidad por ruptura causal? Es decir, por el hecho de la persona menor de edad o por el hecho de los padres. Nosotros, mira, en el juzgado de primera instancia, ya en Comodoro, resolví casos así, y también acá en la Cámara tuvimos algunos, porque son temas bastante sofisticados. Me parecía interesante mencionarlos. La responsabilidad por el hecho del otro. Ustedes saben que una de las causales de exhibición de la responsabilidad objetiva es decir que se exhibe por el hecho de
de la víctima, por ejemplo, artículo 1729. Cuando se trata de una persona menor de 10 años, al carecer de discernimiento, el hecho de la víctima no tiene ninguna relevancia. Es decir, ahí no se puede alegar el hecho de la víctima, porque la persona carece de discernimiento. El pibe que se metió abajo de la rueda de un camión y lo pisó el camión, y se metió abajo de la rueda del camión, pero tenía 8 años, carecía de discernimiento. Bien, distinto es el caso de los mayores de 10 años, donde la jurisprudencia ha dicho en varios fallos que tratándose de personas que poseen discernimiento, su hecho puede incidir en causado. Entonces, si el chico de 13 años se puso atrás del camión, cuando el camión estaba haciendo marcha atrás, ese hecho puede ser gravitante en la atenuación de la responsabilidad o la exclusión de la responsabilidad. Y el tercer caso, que me parece el más importante, porque esto realmente muchas veces no se analiza, es la incidencia del hecho de los padres como causal de exhibición de la responsabilidad, no imputación. Exhibición. ¿Cuál sería causal de exhibición de la responsabilidad de la persona al chico? ¿Cuál sería? Supongamos un caso. Los padres están en la casa, el chico tiene, vamos a poner un supuesto, 13 años, 14 años, los padres están en la casa, están haciendo sus cosas, y el chico se va a jugar al fútbol. Una edad más baja, 11 o 10 años. Y se va, y cuando se va a jugar al fútbol, se va a un lugar solo, un campito solo, y se cuelga de un arco de un travesaño, y ese arco se le cae encima, le causa lesiones o daño. El hecho de los padres, la incidencia del hecho de los padres en la relación de causalidad resulta evidente, porque la falta de cuidado o del cuidado necesario que impone la responsabilidad parental tuvo una contribución en ese desenlace. Entonces también se puede analizar el hecho de los padres ante los daños causados por la persona menor de edad, a la persona menor de edad. Primero lo analizamos como responsables a los padres, luego lo analizamos como casos en los cuales puede, desde la perspectiva de exhibición de la responsabilidad, incidir en la relación causal para eximir o atenuar la responsabilidad del que causa el daño. ¿Sí? Este ejemplo que acabo de dar fue fallado por la Cámara. Bueno, y acá hay un caso en la jurisprudencia en un 60% y un 40% a los padres, porque el daño causado se puede imputar al incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia de los padres, en tanto la madre de este, por una arteria intenso tráfico de doble mano. ¿Cómo era el caso? Sí. La madre Se salió en bicicleta. el tema de la jurisprudencia. Hay un caso de la jurisprudencia que se cortó y ya no te escuchamos más. Disculpame. El caso es este. La madre, este es un caso de la Cámara de Apelaciones de Mercedes del 2010 y el supuesto era este. La madre había salido con el chico a andar en bicicleta por una autopista. Sí. Y cuando iban en la autopista, lo embistió un auto al chico que iba atrás de ella. Obviamente, la responsabilidad, lo que dijo es, le imputo 60% de responsabilidad automovilista, pero le eximo la responsabilidad en un 40% porque ese 40% es la incidencia causal del hecho de la madre en el resultado dañoso. Es lo que acabo de decir con un fallo puntual de la Cámara de Mercedes. Yo después se lo mando. El último supuesto que vamos a analizar será por el hecho de los establecimientos educativos. Bueno, el titular de un establecimiento educativo responde a causados o sufridos por las personas o los alumnos que están dentro del establecimiento. Esta responsabilidad se aplica solamente a los supuestos de primaria y secundaria que han excluido los institutos universitarios. Y claro. Tiene una particularidad, y es que
la única manera de eximir de responsabilidad al titular del establecimiento educativo es a través del caso fortuito. Vieron que normalmente los supuestos de responsabilidad objetiva tienen las tres causales de exhibición: el hecho de la víctima, el hecho de un tercero, o el caso fortuito, fuerza mayor. Acá solamente se puede eximir de la responsabilidad el titular de un establecimiento educativo por el daño causado por sufrido por los alumnos ante un supuesto de caso fortuito. Ustedes saben, como vos sabés, Matías, es muy difícil acreditar. Caso de exhibición de responsabilidad del instituto. Establece. Claro, exactamente. Bien, una cosita con relación al titular del establecimiento educativo. No se exige solamente que sea el dueño, el que figura en los papeles como titular. Puede ser, por ejemplo, alguien que regente la empresa educativa. Es decir, lo que se tiene en cuenta es quién organiza y quién gestiona el desarrollo de la actividad educativa en su propio para ocultarle el carácter de titular del establecimiento. Acá hay una cuestión que me parece interesante. El artículo mezcla dos, que dice daños causados o sufridos. Los daños causados por los alumnos son un caso, como los que venimos analizando, de responsabilidad por el hecho de otro. Responsabilidad refleja, responsabilidad indirecta, responsabilidad por el hecho de otro. En este caso, de la persona menor de edad. Bien, ahora, los daños sufridos por los alumnos, los daños que sufren los alumnos dentro del establecimiento, son un supuesto de responsabilidad contractual del establecimiento educativo por la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, porque justamente es el daño que se le puede causar a una persona menor de edad dentro del establecimiento educativo lesiona el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la obligación de seguridad. Entonces, si bien el código lo menciona justo, daños causados o sufridos son dos cosas completamente distintas. El daño causado es un supuesto de responsabilidad por el hecho de un tercero. Es decir, responde el titular del establecimiento principal por lo que es el alumno con relación ajeno que cause a otro tercero. Sí, sí. Pero el supuesto, como sería el ejemplo del pibe que agarra una piedra y la tira desde adentro de la escuela afuera, por ejemplo, ¿no? O que los chicos que salen en el recreo y pintan con aerosol la casa del vecino, una cosa así. Ese sería el supuesto del daño causado por las personas, por los alumnos, y el daño sufrido sería el pibe que estaba jugando en el recreo y se cae o se lastima o se toca una baldosa, y claro, y este es un supuesto contractual al cual se le aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Y acá me quiero detener en algo, porque nosotros sabemos que la Ley 26.944 y regula la responsabilidad a nivel nacional la responsabilidad del Estado. Y nosotros en nuestra provincia tenemos una ley especial de responsabilidad del Estado también. Y entonces la pregunta es, en este último caso, el daño que sufre el alumno dentro del establecimiento educativo, si es una escuela pública, ¿la responsabilidad del Estado? Es decir, ¿está fuera del ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor? Claro, porque yo dije, venimos hablando de instituciones de educación privada. Ahora pasamos a hablar de la escuela pública. Una pública, ¿qué pasa? ¿Se aplica la Ley de Responsabilidad del Estado? Porque la Ley de Responsabilidad del Estado se aplica a todos los supuestos en los cuales se demanda el Estado. Claro. Acá hay toda una discusión. Hay algunos autores que entendieron esta posición, pero la doctrina mayoritaria dice que aún con esta nueva ley de responsabilidad, quiero aclarar algo porque sé que hay algunos estudiantes. El Código Civil y Comercial omitió la regulación de la responsabilidad del Estado y la delegó en leyes especiales. A nivel nacional es la 26.944 y nosotros en la provincia tenemos una ley especial de responsabilidad del Estado. Esos casos de responsabilidad del Estado se rigen por esa ley y no por el Código Civil y Comercial, por los principios generales. Claro. Yo tengo mis dudas sobre eso, pero vamos a decirlo en términos genéricos. La cuestión es, si un chico tiene un accidente dentro de una escuela privada, se le aplica la Ley de Defensa del Consumidor, y si lo tiene en una escuela pública, se aplica la Ley de Responsabilidad del Estado. Parece a todas luces violatorio de la igualdad de la ley. Y además hay una cuestión básica.
no es que hay una norma específica que solamente esa norma lo regula. La ley de defensa del consumidor también admite la regulación o su ámbito de aplicación en los casos que se trate de contratos gratuitos, porque pueden ser públicos, onerosos o gratuitos los contratos. Entonces, puede haber hay una relación de consumo y lo que hay es una justa posición de normas ante una misma cuestión específica. Pero desde mi punto de vista, creo que en todos los casos aplicaría la ley de defensa del consumidor y eso no cabe en duda. Y el tema es que venimos de un derecho administrativo muy basado en la exorbitancia del régimen del Estado. Exactamente. Y siempre fue una disputa entre los privatistas y los administrativistas. En este caso tenemos que decir que triunfaron los profesores de Derecho Administrativo, que siempre quisieron que todo lo que tenga que ver con responsabilidad del Estado se rija por el derecho administrativo o contencioso administrativo y no por las normas genéricas del Código Civil y Comercial. ¿Vos te acordás, Matías, que en el código originario, el proyecto que se mandó al Congreso de la Nación, la responsabilidad del Estado estaba regulada en el Código Civil y Comercial? Pero cuando estuvieron las discusiones parlamentarias, se excluyó y se relegó esa situación jurídica al análisis del derecho administrativo, sí, de una ley especial de la ley de responsabilidad del Estado, de sacar al Estado del plano de igualdad de los comunes que somos nosotros. Sí, yo te voy a contar algo con relación a eso. Yo cuando pasó que excluyeron del código esto, yo pensé que la ley de responsabilidad del Estado iba a ser una ley muy benigna para el Estado en su regulación. Pero te tengo que decir que al contrario de ese prejuicio que tuve, salvo que la específica mención a que no se aplica la ley de responsabilidad del Estado a las concesionarias viales, que eso era una cuestión que la jurisprudencia, todo lo demás que se reguló, más o menos lo que ya decía la jurisprudencia, responsabilidad efectiva al Estado, falta de servicio, es decir, el régimen es bastante aceptable. La cuestión es que la ley de defensa del consumidor, como por ejemplo los daños punitivos, recientemente un amigo en común, un profesor que escribe conmigo, que es el doctor, que contó que ganó un caso contra un establecimiento educativo. Se lo digo brevemente. Dentro del establecimiento educativo, una niña menor de edad abusada. Entonces, cuando demandó los daños, además, demandó daños punitivos. Y él pidió la máxima imputación de daño punitivo, porque dice, me acuerdo que lo habló conmigo, me dice, mirá, yo si no pido acá la imputación de daño punitivo, ¿cuándo se puede pedir? Porque imagínate, vos mandás a tu hija a la escuela y la abusan dentro de la escuela, hay un incumplimiento contractual grave, gravísimo, que amerita una sanción ejemplar. Y entonces él pidió lo máximo que establece el consumidor, que es el artículo 52 bis, que eran 5 millones como daño punitivo. Pero bueno, lo que voy es que en materia... Ahora, Julián, que te nos perdiste de vuelta. Cosas que no ocurren en otros. Te perdimos de vuelta. Cuando empezaste a cerrar la conclusión. No. En materia... Digo que la diferencia es que si decimos las diferencias que en beneficio de la ley de defensa de la consumidor. Por lo tanto, creemos que sería violar la igualdad. Pará porque no te estamos escuchando nada. El ámbito de... Pará porque por completo te tuvimos 2 y deciste de vuelta. No quiero decirlo porque si no, no me van a escuchar, así que voy a esperar que me des el... No, que la idea es... La gente estaba muy participativa, además.
Están escuchando con mucha atención. Yo veo corazoncito. No sé si... ¿Está bien? ¿Puedo seguir? Dale, métele nomás. Bueno, bien. Ya igual para ir redondeando, quiero decir, la responsabilidad del titular del establecimiento educativo es subjetiva. Es decir, no se le tiene que reprochar la conducta. Basta con que el daño haya sido sufrido dentro del ámbito de nivel de escuela. Y si nosotros queremos imputar la responsabilidad de un docente, es distinto, porque ahí se trata de un supuesto y la atribución de responsabilidad es subjetiva. Si es el docente, ¿sí? Entonces, podemos demandar a ambos, a la institución y al docente, pero si a la institución o al titular de la institución lo demandamos por responsabilidad objetiva del artículo 1767 y al docente por la responsabilidad subjetiva 1 y 1724 del Código. Bien. Bueno, acá tenía un fallo que después si quieren se los terminar de esta última parte contando una anécdota, Matías, porque la cuestión es hasta dónde responde el titular del establecimiento educativo, hasta dónde, cuál es el marco, porque bueno, hasta la salida de la escuela, luego de la salida hasta solo dentro de la escuela, y si hablamos de la salida de la escuela, ¿dónde es la salida de la escuela? Bueno, le voy a hacer una anécdota que me pasó a mí. Los famosos 100 metros fuera de la escuela. Una discusión. Les cuento una anécdota y ya con esto termino. Yo cuando estaba en la escuela secundaria, tenía, se llama Martínez Caramuza. Ya su nombre era sugestivo, Caramuza era el apellido. Y Martín era como una especie de jefe del curso, y yo en un momento estaba jugando ahí con inquieto, un nene inquieto así, y pegué a Martín en la cabeza, un papel. Y Martín, que era grandote así, me quedó mirando y yo le dije, mirá Martín, le digo, disculpame, te pido disculpas, claro, que era el jefe del curso. Y me dice Martín, nos vemos, ¿te acordás que en esa época era hay piña, estaba contento con la piña? Yo dije, no, Martín, te pido disculpas, no, nos vemos a la salida, me dijo, te espero a la salida. Entonces yo, con mucho valor, fui y me acerqué a la no, eran como, no me acuerdo, no era ni siquiera la era la que estaba a cargo del curso. Entonces le digo, mirá, me quiere, Martínez Calaboza me quiere pegarme. Le digo, ¿qué hay? Entonces ella me respondió así, no me olvido más. Pelean lejos de la escuela, a 100 metros de la escuela, lo que dijiste vos. Me dijo, a 100 metros de la escuela se pelean. Y yo le digo, yo lo que menos quería era pelearme con Martín. Mirá, me iba a matar, ¿viste? Digo, no, y si te pelean afuera. Y yo no quería, lo que menos quería era pelear. No voy a contar cómo terminó. Se le falta vergüenza. Se nos cortó de vuelta justo al final. No voy a contar cómo terminó. Justo se tenía que terminar la mejor que se haya cortado. Nadie se entera cómo terminó esa anécdota. La colación, por lo que estaba explicando, es que la celadora tenía una idea de que después de una determinada cantidad de metros ya no se responde. ¿Pero cuál es esa cantidad de metros? Bueno, lo que ha dicho la juez, que en la medida que esté dentro del ámbito de observación de las autoridades o escuelas, que exima o que excede a esa observación, ya no se responde. Ahí. Tenemos un gran problema. Sí, ahí te escucho, de vuelta. Bueno, eso es solamente para cerrarlo. Lo que ha dicho, la celadora algo sabía de todo esto,
Y bueno, la cuestión es que lo que ha dicho la jurisprudencia es que en la medida que esté de observación de la docente o autoridad de la escuela, se responde. Fuera del colegio, ya acceda a ese marco de observación, ya no se responde. Un capítulo aparte son los viajes estudiantiles, pero bueno, eso me dedicaría a otra charla entera más. Y como seguro que me vas a invitar a una próxima, entonces ese día hablaremos de viajes estudiantiles o de otros temas más interesantes. Vamos a tener que hacer una segunda, pero con una mejor conexión, Juli. Sí, qué lástima, pero bueno, más o menos entendieron la idea, las ideas. Ahí volvimos. Bueno, vamos a hacer una segunda conexión en algún momento para volver a hablar sobre este tema, porque la verdad que han quedado un montón para charlar, para preguntar y bueno, además para tener un buen feedback que lamentablemente hoy no pudimos, pero bueno, al menos escuchamos la gran parte de la tarde y bueno, hay conceptos que quedaron perfectamente claros y cuestiones que del código viejo, del código nuevo, de cómo se responde ahora, que esas cosas por lo menos, que es lo básico que queríamos que quedara, ha quedado claro y obviamente que con tu palabra que tenés una experiencia explicando y una facilidad para que entendamos, está muy bueno. Por eso la verdad que es una lástima en serio porque todo lo demás también es aprovechable. Bueno, gracias, Matías. Igual yo sé que empezamos casi juntos en el ámbito jurisdiccional, así que somos amigos hace mucho tiempo, así que sé que tus palabras están ceñidas por un poco del cariño que nos tenemos mutuamente. Pero bueno, obviamente que las agradezco. Bueno, Juli, cortamos acá, quedan algunas preguntas, pero la verdad que me da lástima que la conexión nos está dejando mucho que desear, lamentablemente. Nos despedimos y vamos a hacer otra charla. Perfecto, Matías. Si alguien me quiere hacer ¿Cómo? Perfecto, Mati. Si alguien de Instagram, también lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? Dale. Digo, que bueno, si alguien me quiere hacer una pregunta por Instagram, por el Facebook. Un abrazo grande, Juli.